Y de hecho, cuando ahí está en la portada las fichas del casino dando vueltas, hasta en los casinos se decía, la banca juega y gana, pero ahora pierde. Pierde dinero, que sería importante, pero sobre todo si vemos cómo ha quedado en la última encuesta del CIS, donde ha pasado a ser el sexto problema de los españoles. No es que la banca estuviera en el top toda la vida de las empresas más queridas, ¿no? Pero al menos estaba entre las más respetadas. Sí, ¿no? por lo menos tenía un cierto prestigio, ¿no? La banca era la banca. Ahora, digamos que en líneas generales, la banca sí pierde, ha perdido bastante prestigio, y además se habla del sector financiero en líneas generales sin distinguir los buenos de los malos. Ahora vamos a hacer esa distinción, pero la noticia del día es sin duda alguna la prima de riesgo, que en estos momentos está ya en 635 puntos. Desde el Gobierno y desde la oposición se está pidiendo una intervención inminente, que sea urgente, además del Banco Central Europeo. ¿Por qué el Banco Central Europeo es tan reacio a echarnos una manita para que no caigamos en el abismo, Miguel Ángel? Yo no sé si creer, o al menos no creo a ciencia cierta, en las confabulaciones de las que más o menos aludía Esteban González Pons. Sí. Pero tampoco anda muy descaminado. Es decir, antes se han referido aquí, yo estaba oyendo un poco lo que estabais comentando, y hay un aspecto adicional a todo lo que ocurre, que es que, por ejemplo, el 40% de los habitantes de Londres, de la City, viven del sector financiero. Y desde luego hay ataques especulativos contra la moneda, contra el euro. Y tú tienes que preguntar quién se beneficia. Y luego yo no creo en las casualidades. Es decir, este fin de semana se han producido 2 o 3 declaraciones que una va siguiendo a la otra. El Banco Central Europeo, que se puede llamar Banco Central Alemán o algo parecido, porque no deja de ser una especie de sucursal del de Alemania, del ¿no? Bundesbank, Sí. sigue la pauta de lo que dijo el presidente del Banco, del Banco Central Alemán, del Bundesbank, que no estamos para rescatar a los países. Y por supuesto que sí pueden hacer algo. Y antes se ha comentado, vale que en sus estatutos no tiene todavía la posibilidad de comprar deuda en mercados primarios, pero sí en los mercados secundarios, que se intercambian 4 euros. Bueno, y si no lo hace, entonces, ¿por qué es? Quiere decir, la duda aquí está, si el Banco Central Europeo realmente puede o no puede echarnos una mano. Si puede, ¿por qué no lo hace? Pues si volvemos a las declaraciones otra vez del presidente del Bundesbank, dijo que España tendría que pedir el rescate. ¿Qué quiere decirse? Que probablemente no se esté pensando en un rescate global de 600.000 millones de euros, pero sí en un rescate parcial, que España pida necesariamente ayuda del Banco Central Europeo, como se previó en la última cumbre. ¿Y eso qué implica? Más condicionalidades. Y quedan pocas. Y antes, pues Antonio le decía... Queda más. Hombre, queda una. Pues sí, obligarnos a comer una vez al día. No, quedan decir. las reformas estructurales, porque subir el IVA no es estructural, por más que lo diga el gobierno, es coyuntural. Esperemos que sea coyuntural. Esperemos. Las reformas estructurales son las reformas de la estructura del Estado, entre otras cosas, y probablemente esa queda. Pero no deja también de ser una mala excusa. Es decir, que el Banco Central Europeo, como dice Esteban González Pons, si hoy quisiera, la prima estaba en lo que nos corresponde por fundamentales, que está alrededor de los 300. Decía usted, los bancos se han presentado como los malos de esta crisis. Yo no sé si son más causantes de la crisis que víctimas o viceversa. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se han encontrado los bancos con esta crisis, o es que la crisis les ha encontrado a ellos? ¿Son causa o son efecto? Pues hay consecuencias y hay un origen, que es lo que trato de explicar ahí. La gente, ¿por qué ha pasado a que los bancos estén arriba en cuanto a la consideración negativa de la sociedad? 1, quitan las viviendas a quien no paga. 2, se llevan indemnizaciones multimillonarias en algunas cajas de ahorros. 3, nos han llevado al país al rescate financiero. 4, se venden productos que nadie entiende y les hacen perder dinero, como el tema de las preferentes. Y dentro de ello, pues hay algunas cosas que tienen alguna explicación más benigna. Dice, hombre, en la imprudencia de conceder operaciones de esa manera era la carrera que llevaba todo el mundo. Dice, bueno, ha sido una actitud, digamos, de continuidad a lo que hacía todo el mundo. Es más o menos disculpable. O sea, que somos como los ñus en estampida, directos hacia el precipicio. Como va todo el mundo para allá, pues todo es para allá. Bueno, digamos que es una actitud gregaria o de rebaño. Es decir, que uno va detrás de los que van los demás y no está ahí el problema. ¿Dónde se han generado los problemas? Ese es el gran problema que nos trae las cifras. Yo entiendo, y el lenguaje que se utiliza en este libro no es para técnicos, porque hay que explicar cosas para que yo lo he entendido todo, la gente Miguel de la Ángel, calle. que eso ya dice mucho en favor del libro, que yo lo haya conseguido entender todo perfectamente. Claro, te dicen, ¿por qué se llega a eso? Tú imagínate que tienes una empresa
un banco que gana 1.000, porque estás en plena bonanza económica, el año siguiente ganas 1.100, pero la bonanza pasa y entonces empiezan a caer los ingresos teóricamente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pasamos de la imprudencia a la codicia y a la impericia. Vamos a seguir creciendo, pero si no puedes seguir creciendo porque la economía está bajando, entonces ¿qué haces? Retuerces el balance, y cuando retuerces el balance, retuerces al cliente. Le sacas de un producto donde está tan cómodo, que puede ser un fondo de inversión que te da un ingreso recurrente, a un producto que te da un ingreso de 5 años en uno. ¿Qué estás son las haciendo? preferentes Jugar en este caso? No, son las Por preferentes, ejemplo. son los bonos estructurados, y se venden cosas que los clientes no entienden, pero estás adelantando el beneficio de 5 años. De preferentes te voy a hacer un par de preguntas, pero antes de eso, da la sensación, por otro lado, Miguel Ángel, de que se nos ha engañado. Se nos ha dicho, primero se nos dijo que nuestro sistema financiero estaba en la Champions League, que era el mejor sistema financiero del mundo. Se ha demostrado que no era cierto. Y ahora se nos dice, no, los bancos son un auténtico desastre y están quebrados. Y tampoco es cierto, porque hay algunos, como el Banco Santander, por ejemplo, que ha sido nombrado como mejor banco del mundo últimamente. Nuestro sistema financiero no está quebrado. Lo que están quebrados sobre todo son las cajas, ¿no? Y ahí hay que hacer una diferencia entre banco y caja. Digamos que yo oí el otro día, y no es una palabra mía, que en realidad aquí no tenemos un problema bancario, tenemos un problema cajario. Es decir, que en realidad, y también en el informe del Fondo Monetario Internacional, circunscribe el problema del sector bancario español al 30% del mismo. El otro es súper sano. Y cuando el señor Zapatero dijo aquello de que tenemos el sistema financiero probablemente más sólido del mundo, no iba descaminado en alguna de sus afirmaciones. Fundamentalmente, ¿por qué lo decía? Porque el nivel de provisiones que tenía dotado el sistema estaba por encima de nuestros socios europeos. Ahora el señor Linde, nuevo subgobernador del Banco de España, decía que debían haberse pedido más provisiones. Pero con una burbuja inmobiliaria del calibre que ha habido en España, no ha sido necesario apoyar a una parte del sector financiero que va a salir indemne de esta crisis, salvo que el problema de la deuda continúe. 30 años siendo directivo del sector bancario, Miguel Ángel, lo conoces perfectamente. Con el corazón en la mano, ¿las preferentes han sido una estafa? Han sido un producto vendido a un porcentaje altísimo de los clientes sin entender lo que era. Digamos que la consideración de estafa tiene consideraciones jurídicas en las que yo no me atrevo a meterme, pero desde luego se han vendido productos indebidamente. Pongamos que hay dos tipos de compradores de preferentes. Uno que lo viene comprando de por vida, porque los tipos de interés que se daban eran normalmente el doble de lo que te daba el mercado. ¿Qué ocurre? A los 5 años el banco tenía la potestad de retornarte el dinero, y es lo que se ha venido haciendo durante años. Digamos que ese comprador de preferentes se ha dejado llevar por lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Pero han entrado nuevos compradores. Y hombre, a mí no me digan que un señor de 80 y tantos años, que probablemente su cultura financiera no sea la adecuada para entender el producto, le hayan metido un producto a 5 años pensando que está bien vendido. Es una mala práctica, y vamos a ver por dónde se han iniciado los temas, porque hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que probablemente Navacaixa Galicia está intentando una salida por la vía del arbitraje. Y la mala es que el Banco Central Europeo, en la ayuda que se da a España, se dice que los titulares de deuda subordinada e híbridos, como los preferentes, van a tener que pagar. Tenemos una cuenta en Twitter, @elcirculotm. Pueden mandar alguna pregunta si ustedes desean que se la conteste Miguel Ángel González. La última, por mi parte, de momento, porque luego siempre añado alguna. Para que un banco funcione, Miguel Ángel, ¿hace falta que tenga un consejo de administración con 23 señores cobrando un dineral, o se podría funcionar de otra manera? Volvemos a diferenciar lo que son los bancos de las cajas. El número de personas que estén en un consejo de administración puede o no ser determinante. El problema es cuando están 23 señores que lo más parecido que han visto a un banco es una banqueta. Es decir, que no conocen nada del sector. Y entonces estamos en manos de indocumentados, y eso es la impericia. Es decir, que es uno de los motivos por los cuales hemos llegado a esta situación. Y decíamos, si hay otro motivo, y es la codicia, que es que cuando tú estás metido en un laberinto de crecimiento de ese calibre, hay beneficios personales que nadie quiere renunciar a esos, y algunos no han renunciado, y se han asignado unas indemnizaciones que, a mi modo de ver, habría que calificarlas de obscenas. Bueno, con la prima de riesgo disparada en 635 puntos, la bolsa abre cayendo un 2,5%. Son datos muy inquietantes que nos mantienen a todos con el corazón en vilo. Estamos hablando de los bancos en este momento. Antonio, te toca.
Pues yo quiero felicitar a Miguel Ángel González porque la verdad es que el libro es muy ameno, muy interesante y realmente se lee muy bien y en buena medida, como se dice en el propio prólogo, ¿no? Te muestra lo que es la actividad bancaria desde detrás del mostrador, que no es fácil, ¿no? Entonces yo, cuando vengo por aquí a televisión, a Telemadrid, por las mañanas, paso por la ciudad financiera del Banco de Santander, sí, y veo esa ciudad tan sumamente enorme y me acuerdo siempre de una de las cosas que se habla en este libro, ¿no? De cómo ha cambiado la banca. Fundamentalmente la banca española y la banca en general tiene una grandísima cabeza dirigente y después se ha extendido en muchas oficinas, aunque se han recortado en los últimos años el número de oficinas, pero las decisiones ya no las toman las personas que están en los barrios más cerca de los clientes, sino que ellos son meros receptores de información y son otros los que toman absolutamente decisiones que antes tomaba cualquier director de cualquier sucursal. Ahí se dice que hay cosas contradictorias, es decir, uno de los motivos por la banca española tiene muchísimas más oficinas que el resto, aparte del disparate de crecimiento en el que se ha metido, es por apostar por la cercanía al cliente, pero luego el cómo se ha funcionado está muy distante de ello. Muchos de los directores de oficina funcionan como meros buzones de correos, donde simplemente les pones un papel y esperan y bueno, y le echan la culpa a la central y no deciden nada cuando hay que estar encima del cliente para saber las necesidades. La prueba tienes en las pequeñas cajas rurales, que de esta crisis no están metidas en ellas. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente a la clientela y saben lo que tienes que hacer con cada una de ellas. Pero por crecimiento, y es otro de los motivos, para que sepamos por dónde van, de 1984 a 2008, los bancos pasaron de 165.000 empleados a 115.000, las cajas de 70.000 a 125.000. Y en oficinas también las cajas duplicaron y los bancos cerraron oficinas. ¿Por qué? Pues porque alguien aplica criterios de eficiencia, es decir, considera el coste en las decisiones, y otros pues se dedican a inventar los aeropuertos peatonales y a invertir con pólvora del rey y de paso, por cierto, alimentando bolsillos propios. Este jueves vamos a ver sentados en el Congreso a Elena Salgado, exministra de Economía, y al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, para dar explicaciones por lo de Bankia. Dos preguntas. Primero, ¿eso es bueno para la imagen, para la confianza de un país, ver a dos altos cargos sentados y dando explicaciones? Y segundo, ¿va a servir para algo? Respecto a lo primero, lo que se pedía en un primer lugar era una comisión de investigación. Todos sabemos que las comisiones de investigación, entre vetos de unos y de otros, no sirven para nada, porque el desfile de unos y otros no conduce a nada. Después, ¿puede perjudicar la imagen? ¿Cuánto más se puede perjudicar ya? Es decir, hay que aclarar cosas. Esto en otros países pasa. Es decir, la gente va al Parlamento y da explicaciones, etcétera. Aquí faltan explicaciones, pero por ejemplo el tema de Bankia, que es el detonante de muchas de estas cosas que ha ocurrido, ¿cómo se pasa de ganar 300 millones según la carta de despedida del anterior presidente a 15 días después perder 3.000 y pico millones? Es que ese tipo de cosas hay que aclararlas cuando hay dinero público de por medio. Y que si va a servir para algo, yo creo que en el corto plazo no, pero de las crisis siempre se aprende. Y lo primero que hace con los errores es decir cuáles son, cambiar los gestores que la han ocasionado y mejorar en el control, que por cierto el Banco de España y los órganos supervisores también han fallado aquí estrepitosamente. Bueno, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahora nos estamos centrando mucho en Rodrigo Rato, pero yo creo que la bola venía también de antes. No, le venía de atrás. De Miguel Blesa y de todo, y también tenía que tener conocimiento Elena Salgado. ¿Cómo se han sacado a bolsa las acciones de Bankia? Bueno, valen a día de hoy un 90% menos de lo que valían justo hace un año. Nadie se cree que en un año una empresa haya caído tanto en sus fundamentales. Quiere decir que originalmente hay un vicio en la comercialización. Dani. Un poco siguiendo con este hilo, ¿no? De la pregunta de Susana y lo que usted también ha dicho, ¿no? Cuando aquí se hablaba de que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, que lo decía el presidente del gobierno, lo decían los ministros, pero no solo ellos. Pues yo recuerdo declaraciones de González, el presidente del BBVA, en Nueva York, diciendo exactamente eso, con el número 2 del Banco Santander al lado. O sea, lo que quiero decir es que era una opinión bastante extendida, pero yo creo que ahora, al final, la gente, bueno, se puede cargar contra las cajas porque están copadas por políticos. Ha habido cajas que han funcionado bien.
Ah, sí, sin duda. También con políticos, con sindicatos, con representantes de la sociedad civil, y han funcionado bien. Entonces, yo a lo que voy es, ¿cómo es posible que al final la banca haya podido, algunos, no quiero generalizar, pero por ejemplo, antes hablamos del caso de Grecia. Grecia entró en el euro por un maquillaje en las cuentas gracias a un banco que le ayudó a maquillar las cuentas. Usted ponía el ejemplo de Bankia. ¿Cómo es posible que presentara unos beneficios de cientos de miles de millones y de repente, 15 días después, no? Empresas auditoras que han estado firmando esas cuentas. Y luego estrategias empresariales de bancos que han decidido financiar hasta el infinito y valorar por encima de su precio todo el ladrillo que hemos construido. Mira, en el caso de Bankia hay explicaciones técnicas para saber por qué se pasa de una necesidad teórica de 7.000 millones a 19.000, pero ni siquiera las explicaciones técnicas valen. Después, yo quiero dejar bien claro, porque lo deja el libro, al hablar del sistema financiero no solamente distinguimos bancos de cajas, como ha dicho, es decir, que dentro de las cajas, incluso quien ha tenido expansiones fuertes como la Caixa la han hecho bien, las cajas vascas, la Caja de Asturias, Ibercaja, Unicaja, es decir, y hay órganos de gestión políticos en todas ellas. Luego este híbrido que podría dar lugar a una utilización indebida de él, a veces no la ha tenido, que quiere decir que quien fallan son las personas, y han fallado las personas y los políticos que han estado metidos en ellas, fundamentalmente. Vamos con una pregunta que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, la envía Gabriel y dice, ¿el fondo de garantía está en condiciones de pagar si un banco quiebra? El fondo de garantía garantiza hasta 100.000 euros por persona por cada uno de los depósitos que tengas en una entidad. ¿Está en condiciones? El fondo de garantía ha tenido que salir en ayuda ya de algunos bancos. Si tú dices, si todo el sistema quiebra, el fondo de garantía no tiene dinero para ello. Pero vamos, el fondo de garantía ahora mismo responde y trae el fondo de garantía hasta el Estado. Es decir, que yo no contribuiría ni un ápice a generar ni un solo problema de duda sobre el sistema financiero y la tranquilidad que tienen que tener los depositantes, salvo los productos que ya son conocidos, es decir, la deuda subordinada, los preferentes, etcétera. Sonia pregunta, ¿pasará algo si cerramos bancos y sucursales inviables tal y como nos exige Europa? Se van a cerrar, de hecho se han cerrado ya muchas sucursales. ¿Qué es lo que ha hecho los procesos de fusiones? Las fusiones frías, estas que criticaba el propio gobernador del Banco de España. Pues lo que hace es que tú juntas, mediante una caja buena o un banco bueno, absorbe a uno que es menos bueno y se queda con su negocio y eso queda diluido. Por eso los bancos no han quebrado. Pero en realidad hay muchos quebrados. Y hablaremos de lo que son liquidaciones ordenadas, que teóricamente si son ordenadas no tendrían por qué generar problemas. Dice usted que el Fondo de Garantía de Depósitos pues sí que garantiza el dinero que los ahorradores tienen colocado en sus depósitos en cualquier banco o cajas de ahorros. Sin embargo, es una realidad que en los últimos meses ha huido mucho dinero de España buscando refugio en otros países europeos o fuera del euro o en Estados Unidos, y que muchas veces tú vas al banco y si eres un cliente preferente con mucho dinero metido, te ofrecen una cuenta espejo, incluso te ofrecen meterte el dinero en una cuenta en Suiza o bueno, por lo que pueda pasar. Realmente esto es muy malo para un país y realmente el miedo está, lo estamos viendo, el dinero se está yendo. Mucho del dinero que ha huido de España es dinero que previamente vino, es decir, cuando hablamos de las grandes cifras de dinero que se va. Después es cierto que algunas entidades están practicando, a mi modo de ver, una muy censurable forma de funcionar con esto, porque una corrida bancaria no es nada más que cuando el pánico se expande y quien contribuye a eso es un irresponsable. Yo, entre las profesiones actuales en boga, que son la de profeta del pasado, que ya sabía todo lo que iba a pasar, y la de analista agorero, es decir, que porque si tú juntas 1000 analistas agoreros, al final es que tienen razón, pero tienen razón porque ellos lo han provocado. En consecuencia, ¿qué está más o menos dilucidándose aquí? La Europa de 2 velocidades, el euro de 2 valores, vamos a sacarlo fuera. El corralito. A mí me gustaría aprovechar que le tenemos aquí y que se le entiende todo, un poco trasladarle una pregunta que a mí me hacen, ¿no? Cuando yo como periodista, igual que mis compañeros, ponemos el oído, ¿no?, en la calle a ver qué piensa la gente. Entonces a mí hay una pregunta que me suelen hacer y que yo no sé qué contestar, ¿no?, que es ¿cómo es posible que estos grandes banqueros, estos grandes másters de las finanzas mundiales hayan sido tan creativos, creando paquetitos de muchas cositas y colocándolos por el mundo, organizando todo este follón financiero a nivel mundial, y no sean tan creativos para poner alguna solución encima de la mesa? Bueno, aquí se habla de los bancos comerciales, pero yo hago una referencia a los bancos de inversión. Los bancos de inversión son los que han creado estos productos, paquetizando hipotecas, etcétera, y tratamos de hacerlos muy sencillo para que la gente lo entienda. Al final tienes un cliente delante al que le dices, oye, que si
Mira, si el Sol se alinea con la Luna en fase de Mercurio y el Eurostoxx sube un 150%, tú vas a tener una rentabilidad en medias japonesas del 3,2%. Y el otro dice, pero Manolo, ¿firmo o no firmo? Y dice, tú firma. Y luego cuando pierde dinero dice, yo no sé lo que te dije. Entonces, no se son creativos. Pero tampoco el país está siendo creativo para salir. Es decir, pero realmente, con toda la que ha caído, muchos bancos están muy fuertes y saldrán a pesar de eso. Incluso bancos que también han cometido errores, ¿eh? Que los errores y el llevar al banco a la quiebra no es necesariamente lo mismo. Hay quien ha cometido errores y está todavía ahí y no va a salir mal porque son fuertes. Bueno, si ustedes quieren saber más sobre esta cuestión y quieren saberlo además, quieren entenderlo como han entendido todo lo que ha dicho Miguel Ángel González hasta ahora, no se pierdan este libro, Pierde la banca, sin interrogatorio y sin nada, en afirmativo, Pierde la banca. Yo se lo recomiendo, sobre todo para personas que somos un poquito torpes, como yo, con esto de la economía y del dinero y de los bancos. Lo dicho, se entiende absolutamente todo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas mucha suerte. Prima de riesgo en 640 puntos, caída de la bolsa en 2,68 en estos momentos. Mañana nos volvemos a encontrar ustedes y yo. Voy a decirlo otra vez, si estamos todos aquí, porque con esta pinta veremos qué es lo que sucede a partir de este momento, porque estamos en peligro, en riesgo absoluto. Susana, tú que eres la experta, estamos ahí en el filo del abismo, ¿no? Miedo te da. Pues ya con eso miedo nos quedamos. Toca los 600, ahora 640. 640 en este momento. Algo tendrá que pasar. Quiere que Rajoy se humille y pida el rescate en nombre de todos los españoles y va a haber que hacerlo. Eso, si quieren profundizar también en este tema, artículo de Antonio Martín Momón en el Semanal, donde profundiza precisamente en esa idea. Que nos vamos, mañana volvemos a las 8:30. Aquí estaremos de nuevo. Dani, Susana, Antonio, muchísimas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. No dejen de seguir atentos a Telemadrid porque les iremos informando puntualmente de cómo están las cosas. Sean ustedes todo lo felices que la actualidad les deja. Hasta mañana.